Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Aries. Bueno, mi queridísimo Aries, pues ya estamos aquí de nuevo. Ya sabes que vamos a ver un poquito de todo, pero de lo que más vamos a hablar es del tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Aries. Ya sabéis que al final del vídeo te voy a dar un mensaje especial con la bola de cristal. Vamos a comenzar. Aries y el trabajo. En el trabajo, Aries, decisiones que vas a tomar porque tú sientes que en cierto modo estás perdiendo dinero. No se está valorando tu trabajo como se debería, no te están pagando lo que deberías, vas a tener la oportunidad de volver a un lugar del pasado. La decisión siempre es tuya, Aries. Los Aries que no estáis trabajando, te puedo decir lo mismo, oportunidad de volver al pasado. Aquí ya no te puedo decir que sea más positivo o más negativo para ti. Eso lo tienes que valorar tú, pero esa oportunidad la vas a tener. Aries, que tenéis un negocio, tengo que decirte que vas a tener una decepción con alguien relacionado en tu negocio, alguien que está metido en tu negocio, alguien el cual o la cual le tienes bastante estima. Hay una decepción, pero la decisión no se tomará hasta más adelante, por lo menos el mes de septiembre. No serás capaz o no podrás en este momento tomar esa decisión. Aries. Vamos a seguimos, Aries, con tu economía. Noticias positivas que llegan a ti, Aries, y aunque tú sabes que por esto que viene a ti serás criticado o serás cuestionado, pero es un dinero que te llega y ya, y bienvenido sea, así lo dicen las cartas. También muchos de vosotros este dinero tiene que ver con la salud o con algún tipo de juicio, Aries. Para todos los demás y los que no estéis en esta situación, Aries, comienza a solucionarse una cuestión económica, una salida de dinero que tú has tenido constante, que no te pertenece a ti esa salida de dinero, comienza a solucionarse. O sea que tú pagarías tu parte y la otra persona pagaría lo que le corresponda. Vamos a continuar. Seguimos, Aries, ahora sí, pues con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Aries que estáis solteros. Vamos a ver, Aries que estáis solteros. Ya habéis pasado un momento de transformación, Aries. Estáis como en otra etapa de vuestra vida, ¿bien? Pero también tenéis que tomar decisiones, porque aquí hay mucho barullo. Y una persona en concreto aquí, como que te llama más la atención. Una persona que te llama más la atención. En este barullo no te puedo hablar de muchísimas personas, te hablo de persona nueva y persona del pasado. El pasado hay una necesidad de enterrarlo, ¿no? O sea, aquí lo que dicen las cartas es que se va a apartar este pasado de tu vida, que vas a enterrar este pasado y que comienzas una etapa nueva de tu vida. Esta persona nueva que yo veo en tu vida, Aries, te puedo hablar de una persona que viene ofreciendo cosas positivas en un principio, si te lo digo, pero en un principio te puedo hablar de conquista, te puedo hablar de amistad. No te puedo decir ahora mismo que tú con esta persona vas a tener lo que es una relación seria. ¿Que viene como amistad? Sinceramente sí. Ahora mismo sí, luego ya surgirá lo que tenga que surgir. Vamos a ver qué más. También te digo, Aries, que te veo en una posición de tu vida que estás comenzando a verlo todo de otra forma, y esto pues es muy positivo. ¿Qué quieres que te diga? Es muy positivo para ti. Vamos a seguir, Aries, que estáis solteros.
Aquí está esa lucha contra el pasado, y así lo dicen las cartas. Lucha contra el pasado. Comienzas a ver cómo lo que estaba tan alto, inalcanzable, comienza a caer, ¿no? Pero tú estás en otra posición ya, Aries. Estás en otra posición y tú a esta persona realmente no la miras a esta persona ni con cariño ni como nada. No la miras como nada. Tú simplemente ves que esto es una amenaza en tu vida. Esto es lo que ves. Y también realmente el que se acerque a esta persona es realmente lo que tú creías que iba a pasar, lo que tú intuías que iba a pasar. Entonces aquí sale el triunfo en tu vida, pero el triunfo con otras personas. Con otras personas. O sea que cuando llega esta persona tú ten en cuenta que recién estás empezando a comenzar una historia nueva en tu vida. Aries. Esto sale clarísimamente. Vamos a comenzar. A comenzar no, a seguir. Vamos a seguir. Aries. Digo, vamos a comenzar. Y llevamos ya un rato con la tirada. ¡Ay, encarna! Vamos a seguir. Aries, que estáis solteros. ¿Es para relación estable esta persona? Sí. Sale clarísimamente que sí, porque aquí las cartas están hablando de muchísimas cosas y la más importante, la lealtad y los valores de esta persona, Aries. Y ya te digo que todo esto comienza como una amistad, o sea, tú no esperes que esto en un primer momento, que aquí esta persona llegue a tu vida, te ofrezca todo y ya mañana somos novios y ya pasado mañana nos casamos. Y la semana que viene nos quedamos embarazados. No, esto no va así, esto va de manera lenta, muy lenta. Y esta persona, aquí lo que dicen las cartas es que tú la puedes conocer a través de otras personas. Salen otras personas de por medio y posiblemente sean personas, compañeros, compañeras de trabajo o personas con las que haces algo habitualmente. También te digo que esta persona está por un tiempo determinado en ese lugar, ¿eh? O sea que entiendo que es de otro lugar, pero que no te eche para atrás el que va a llegar el momento de que esta persona o yo me tengo que ir, que no te eche para atrás porque más adelante sí habría solución para esta pequeña distancia, que yo no veo mucha distancia, veo pequeña distancia. Aries. Vamos a seguir. Aries, solteros, no te me vayas porque ya sabes que te voy a dar un mensaje especial relacionado con el amor cuando termine con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia y Aries que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Bueno, llegan momentos buenos, llegan momentos positivos aquí en esta historia. Entonces, aquí todo lo que se ha trabajado en esta relación, comenzamos a tener una recompensa. Aunque hay todavía ciertas personas arpías de alrededor vuestra, no voy a decir que no, Aries, hay todavía personas que, bueno, que por ahí andan furulando y que todavía pueden intentar meter la pata, sí. También te digo que es muy difícil romper el vínculo con estas personas, a no ser que ya el Señor lo decida así. Pero es muy difícil romper ese vínculo. Lo que pasa es que la relación, Aries, comienza a fluir de manera diferente. Hablan de una continuidad, hablan de una fluidez, habla de cambios, pero también dicen, no bajes la guardia tampoco con ciertas personas. Vamos a seguir. Aries, casados, en convivencia y novios.
A lo largo del mes de agosto, primeros de agosto aproximadamente, se va a enfrentar algo que nunca se ha sido capaz de enfrentar. En esta relación, uno de los dos tiene que enfrentar algo aquí. Y esto va a pasar en el mes de agosto. Mes de agosto, momentos importantes que para otras personas no serán tan buenos, pero para ti, para tu relación, para la demostración, para lo que tú necesitas ver, son muy buenos. Buenas situaciones. Entonces aquí hay ahora mismo mucha gente sorprendida, ¿no? Mucha gente sorprendida del giro que está pegando tu relación, de que posiblemente en un pasado se iban a tomar decisiones, ya no hay decisiones que tomar, ya no hay ruptura, ya es que me lo he pensado mejor. Es que yo a lo mejor quiero estar con esta persona. Entonces aquí hay mucha gente confusa con todo esto. Aries, vais a hacer un desplazamiento muy importante por ahí sobre primeros de septiembre aproximadamente. Y a la vuelta de ese viaje venís con unos proyectos muy diferentes. O sea, es que te puedo hablar de que venís enamorados de nuevo. Así lo dicen las cartas. Vamos a seguir. Aries, casados, en convivencia y novios. Vamos a seguir. Había un momento aquí que no se planteaba uno un futuro con el otro. El uno con el otro no se planteaba un futuro. Pero ya sí se plantea ese futuro, ya sí. Y sale clarísimamente que a día de hoy ya sí. ¿Que van a venir sorpresas? Claro que van a venir sorpresas, porque ya te he dicho antes que hay uno de los vínculos que no se puede romper. ¿Y que van a venir sorpresas para esas personas que no ven muy bien vuestra relación? Pues sí, también. Positivas para ti y negativas para ellos. Cambios rotundos, embarazos. No precisamente buscados. Pero si viene, seguiréis adelante. Así lo dicen las cartas. Así que yo te puedo decir, Aries, que comienza a darse lo que el destino tenía preparado para vosotros dos. Porque aquí yo veo en un pasado que se ha jugado mucho con esto. Y que aquí se ha mareado mucho la situación. No se tenía muy claro qué es lo que se quería, ahora de repente sí se tiene claro. Estamos ante una calma extrema interior y esto es muy positivo para vosotros, Aries. Vamos a seguir con vuestro mensaje especial del amor. Que no te confunda lo que pasó en el pasado, ¿bien? Que no te llegue a la mente y te nuble todo lo positivo que hay y que ha de llegar. Aries, muy importante, vive el momento de ahora, lo que hay ahora, no lo que pasó. Vamos a seguir, seguimos con la salud, Aries, y no te me vayas porque ya sabes que te voy a dar un mensaje especial con la bola de cristal. Vamos a seguir con vuestra salud. Inflamación de vientre, Aries, muchos nervios veo aquí. Pero en cuestiones de la salud sí, hablamos en general. Por esta situación tú te puedes creer que estás enfermo, enfermísimo, pero no es así. Que no te lo tengo que decir yo, que esto te lo tiene que decir un médico, pero yo lo que veo es eso, inflamación del estómago, pero yo veo muchas, o la causa. En este caso principal te puedo hablar del estado de nervios, los nervios, Aries. Vamos a seguir, Aries, ahora sí, con ese mensaje especial vamos a trabajar con la bola de cristal. ¿Bien? Venga, vamos allá, Aries. Vamos a traer la bola por aquí. Vamos a ver. Hay mucha gente que en los comentarios de los vídeos dice, ¿pero qué ve esta señora en la bola? Yo no logro ver nada.
Es que es muy complicado de explicar, pero sí, yo sí veo figuras, veo personas, imágenes, ¿bien? Me hace mucha gracia cuando me preguntan eso, cuando me dicen eso me hace gracia, ¿no? Pero claro, como yo lo veo tan natural, y no es tan natural, no es tan normal, no todo el mundo tiene que verlo como yo, ¿no? Bueno. Vamos a ver, Aries. Debes de concretar ciertas cosas de tu vida. Es muy importante que tú agarres o concretes ciertas cosas en tu vida para que tengas una seguridad. ¿Bien? La letra A se me está marcando muchísimo por aquí, Aries. Y luego veo aquí como una pareja y una cuenta atrás. Una pareja y una cuenta atrás. Y esta cuenta atrás me la están simbolizando con un reloj de arena. Estos son seres de tu lado espiritual, Aries. Quédate con este mensaje si de verdad te sientes identificado o identificada. Bien, muy importante. Aries, estas dos personas dicen que ellos están unidos por siempre. Por siempre, Aries. Me gustaría que te quedaras con un número. El número 35. Quiero que lo tengas en cuenta. Esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje súper precioso para ti. Lo buscas como significado espiritual del número 5. Aries, te mando un besito muy fuerte y que decirte como siempre que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.